Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversemos Podcast, espacio del multimedio educativo y cultural del Ministerio de Educación EduMás, que está diseñado para dialogar, reflexionar y meditar sobre temas institucionales, públicos y sociales. Y hoy nos acompaña un profesional que está comprometido con la labor social y también con la educación inclusiva. Y es que nos acompaña Billy Zarzuela, el técnico docente nacional de la Dirección Especial del Ministerio de Educación, un hombre comprometido con la labor social y que ayuda al sistema educativo dominicano a ir progresando de manera eficiente. Cabe resaltar también de que es coordinador del equipo de altas capacidades intelectuales que a medida que avance este episodio vamos a ir conociendo. Bienvenido, Billy. Muchísimas gracias, Sergio. Para mí es un placer la oportunidad de compartir contigo y con todas las personas que siguen este espacio, un espacio que da la oportunidad de conversar con mayor profundidad e intimidad, si se quiere decir, de algunos aspectos personales e institucionales. Así es que espero que disfrutemos mucho este encuentro y que también ustedes que lo están viendo lo disfruten al igual que nosotros. De manera infinita te agradezco por estar aquí con nosotros y compartir todas tus experiencias. Y para arrancar vamos con algo personal y es, más allá de tu rol como profesional, ¿quién es Billy Zarzuela? Billy Zarzuela es un hombre comprometido, apasionado y que vive con propósito y que cada día hace lo que está a su alcance para entregar excelencia en todos los ámbitos. Excelente, excelente. Estás comprometido con el servicio público, eres una persona que tiene mucha vocación. ¿Cómo fue ese proceso en el que descubriste que tu pasión estaba relacionada con el servicio público y ayudar a los que más necesitan esa ayuda? Es una pregunta excelente, Sergio, porque me da la oportunidad de por primera vez compartir cómo se da esto. Y es que aunque muchos de mis maestros cuando yo estaba en la escuela entendían que podía dedicarme a la docencia, no es hasta la universidad, específicamente en una asignatura. ¿Cuál? En psicología educativa, cuando me doy cuenta que los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales pueden presentar necesidades específicas para su educación. Y es ahí donde inicia a vincularse ese interés con la educación inclusiva. Y lo he combinado en todo lo que es mi quehacer de vida. He combinado la educación y también la parte que tiene que ver con interactuar con las asociaciones y las personas en situación de discapacidad y también precisamente las personas con altas capacidades intelectuales. De alguna manera decir que es una profesión que viene vinculada a un propósito de vida. Excelente, mira que me acordaste a lo que en Japón se conoce como Ikigai, que Es correcto. Lo que te gusta con lo que te apasiona, obviamente, y el trabajo que haces por los demás. Entonces, hablando de altas capacidades intelectuales, aquí tengo, ¿por qué es importante visibilizarlas dentro del sistema educativo dominicano? Y es una pregunta interesantísima porque es un tema de justicia educativa. Es un tema de visibilidad a un colectivo que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y que por ende necesita una respuesta. Necesita que el profesorado esté pendiente a cómo enriquecer sus conocimientos, a las medidas psicopedagógicas que se hayan que tomar y también a garantizar que el talento de nuestro país sea visibilizado, sea aprovechado y tribute a todo lo que son nuestras metas, porque es muy conocido el aspecto de la fuga de cerebros. Sí, sí. Bastante. Muchas personas en nuestro país destacan, sin embargo, encuentran oportunidades en el exterior y muchos se quedan por el tema de las oportunidades. Sin embargo, si como país nosotros identificamos el talento, lo potencializamos y le brindamos las respuestas adecuadas al mismo, ese talento sigue en nuestro país y se inserta en los sectores productivos, redundando esto en bienestar social y también en los sentidos industriales y laborales. Y se dice que hay mucha inmigración por parte de estudiantes que tienen mucho talento y altas capacidades intelectuales hacia otros países, pero dices que prefieren irse al extranjero que quedarse en su propio país. En algunos casos, y lo vemos específicamente en sectores de la tecnología y en sectores de la ciencia. Es por eso que desde hace algunos años, como política de Estado, se ha invertido especialmente en la educación en áreas STEM, sí, para que las matemáticas, las ciencias y también la tecnología puedan desarrollarse en un nivel mucho más exponencial en el país
y conservar ese talento. Mire qué bien. Y para darse a conocer en ese sentido con el tema de los talentos, un estudiante que quiere desarrollarse como profesional, ¿cómo el docente, ese profesor que lo acompaña en ese proceso de formación continua, cómo ese profesor identifica que esta persona tiene altas capacidades intelectuales? ¿Cómo lo identifica? Una maravillosa pregunta, porque los maestros salvamos vidas e identificamos y vemos las alertas, ya que muchos de los estudiantes pasan gran tiempo en el recinto escolar y es una oportunidad del maestro. Y aquí te pudiera enumerar algunos indicadores. Cuando el estudiante muestra un interés especial y compromiso con la tarea, es un indicador. Cuando el estudiante se observa que tiene gran capacidad resolutiva, puede manejar operaciones y también tiene inclinación en áreas específicas del aprendizaje, es un indicador. Cuando vemos estudiantes también que manifiestan tener algunas aspectos socioemocionales que posiblemente no se están satisfaciendo por su grupo, es un indicador. Entonces, ante todos estos indicadores, ¿qué debe de hacer el maestro? Y es un llamado a todos mis colegas docentes, que tan pronto puedan observar que hay indicadores, se apliquen los protocolos necesarios. Iniciamos con la aplicación de inventarios, unas pruebas de cribado, que la llena el maestro y que la llenan los tutores del estudiante. Y eso nos da unas alertas. Cuando tenemos esas alertas y esas alertas son lo suficientemente sugerentes para indicarnos que puede haber altas capacidades intelectuales, entonces se sigue un proceso de identificación con evaluaciones que se completan de manera externa y colocamos pruebas de inteligencia. Sí, claro. Medimos la inteligencia con pruebas que ¿Y están... cómo se mide? ¿Qué utilizan para medirlo? Hay pruebas estandarizadas para ello, llamamos y utilizamos preferiblemente las pruebas de índole factorial. Y según la edad del estudiante, lleva pruebas. Si es un estudiante del nivel inicial, tiene pruebas específicas. Si es un estudiante del rango de edad del nivel primario, también tiene otras pruebas específicas. Entonces va a depender mucho del estudiante y del equipo que esté manejándolo y abordándolo. Ah, perfecto. O sea, que todo depende del nivel del estudiante. Y a medida que eso, vamos a revisar indicadores que determinen qué procedimiento vamos a utilizar para añadir a esta persona en un renglón de altas capacidades intelectuales. Y ahí te quiero ampliar un poco más en el sentido de que nosotros como sistema educativo hemos creado los documentos normativos para ello. Recientemente hemos lanzado un manual para identificar estudiantes con altas capacidades intelectuales. Y este manual describe todo el procedimiento paso a paso para que el centro educativo sepa cómo identificarlo. Y es accesible, gratuito en internet. Completamente. Pueden acceder en este momento al portal Educando y en la sección de educación especial pueden descargar este manual para identificar estudiantes con altas capacidades intelectuales, completamente gratuito y disponible para todo el país. Excelente, ya saben, a todos los estudiantes y docentes que quieran adquirir esta habilidad o esa metodología para encontrar esos estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales. Y ahora vamos a hablar sobre su experiencia, pero más bien en la pregunta o relacionada a la pregunta, ¿qué tanto hemos avanzado como país en la educación inclusiva? Hemos avanzado muchísimo. Definitivamente siempre hay desafíos y esos desafíos son los que nos motivan a seguir trabajando. Pero desde esta gestión precisamente que lidera la señora Lucía Vázquez en la Dirección de Educación Especial, hemos logrado importantes hitos desde la ampliación de la cobertura, abriendo espacios como aulas y centros educativos para estudiantes en situación de discapacidad, hasta la elaboración de materiales y recursos educativos accesibles. También a través de la sensibilización, a través de charlas de concienciación y también haciendo el trabajo en territorio. De igual manera identificando a los estudiantes a través de una aplicación. ¿Una aplicación? Así es una aplicación de la Dirección de Educación Especial que trabaja para que se pueda complementar información de los estudiantes que ya estén en el CIGER. Es una aplicación que interactúa con el CIGER y que permite que en ella se puedan colocar diagnósticos, certificaciones, evaluaciones psicopedagógicas y otros insumos
que la escuela necesita para dar continuidad al proceso de educación de los estudiantes en situación de discapacidad o con altas capacidades. Muy excelente. Mire, repite el nombre de la aplicación. La aplicación es App de MINER. Debo de especificar que no es una aplicación de libre acceso, no es que todo el mundo la tiene. ¿Quién puede acceder a esa aplicación? Los mismos usuarios del CIGER con las credenciales institucionales. Comprendo. Entonces, en el centro educativo, ¿quién tiene esas credenciales? El director del centro. Porque estamos manejando una data que es privilegiada porque tiene información muy particular de los estudiantes. Comprendo. Y hablando sobre estudiantes, sabes que el conocimiento, este proceso de aprendizaje es de manera continua. Hasta a veces es inexorable porque se repite y todos los días aprendemos algo nuevo. Entonces, la filosofía del estudiante es, bueno, yo tengo que aprender no solo en la escuela o en la universidad, sino también en la vida, de manera continua. ¿Cómo podemos crecer como estudiantes? ¿Cómo podemos adquirir más conocimiento? Entonces, ustedes, como rol de docente, ¿cómo ustedes pueden categorizar la manera más eficiente para que el estudiante se desarrolle plenamente? O sea, ¿cuál es la estrategia? Y pasa muy particularmente con los estudiantes con altas capacidades, es que tienen iniciativa propia. Autodidacta, ¿verdad? Así es. Y hablamos de que en muchos de los casos, otros tipos de estudiantes necesitan una motivación externa o extrínseca. En cambio, en estudiantes con altas capacidades, la motivación es intrínseca, sale de ellos, sí, y ellos deciden explorar temas en particular. Pues en la actualidad, las posibilidades que nos dan las plataformas digitales, los motores de búsqueda también, todas esas investigaciones que están en disponibilidad en la actualidad, sirven para que ellos se sumerjan en un mundo de conocimiento inmenso y que puedan explorar por sí mismos. Y parte de ese conocimiento también es facilitado por nosotros, colocando en diferentes portales institucionales la posibilidad de profundizar en temas específicos, en ciencias, en tecnología, también en historia. Y debo destacar los programas de liderazgo educativo, que son muy importantes, que se desarrollan a través del Ministerio de Educación. Y estos programas le permiten desarrollar habilidades sociales. Importante. Súper importante. Pensamiento crítico, involucrarse en problemáticas mundiales, y eso es de las cosas que les fascinan. Comúnmente pueden hablar de factores que pueden detonar una guerra, por ejemplo. Sí, claro. U otros temas que pueden ser de interés de otro rango de edad, sin embargo ya ellos lo tienen. Entonces, todo este tipo de certificaciones que le ofrecen muchas de las empresas tecnológicas, que no, de alguna manera, Sergio, es decirte, un aprendizaje disruptivo, no tan estructurado. Ya ellos tienen estructura en el sistema educativo preuniversitario formal, ya se sigue el currículo. Para esas demandas adicionales al currículo, ellos tienen diferentes mecanismos para poder profundizar. Entre ellos pueden hacer estas certificaciones, pero también pueden interactuar con maestros y estudiantes de grados más grandes. Pueden también hacerlo participando en concursos, competencias, olimpiadas externas a la escuela, y también pueden hacerlo en institutos específicos y más especializados. O sea que el mundo del saber es muy grande, es complejo y es diverso. No, y qué bueno que siempre se promueva la idea de que la formación académica es una garantía para tener una base sostenible en la vida profesional, porque hay que pasar por etapas: la vida universitaria, la preuniversitaria, que son los centros educativos públicos, y en relación a la vida pública. Usted que trabajó en Santo Domingo Este, ¿es correcto? Así es. ¿Qué aprendizajes le dejó trabajar en esa parte pública en Santo Domingo Este? Qué buena pregunta, porque estuve trabajando en Santo Domingo Este desde la alcaldía. La alcaldía es el gobierno de la ciudad, son quienes gestionan el territorio, y por demás decirte que Santo Domingo Este es la ciudad más poblada del país. Eso le da sus complejidades. Exacto. Y tiene también oportunidad de crecimiento a nivel de proyectos de habitacionales y demás. Entonces es una ciudad que también tiene diferentes zonas. Hay zonas muy urbanizadas y hay zonas que todavía tienen procesos de desarrollo. Correcto. Y conocer el tema de inclusión de personas en situación de discapacidad desde el ámbito comunitario
me dio una perspectiva de proximidad, de cómo se hace el trabajo casa en casa, Sí. en las calles, viendo las realidades de las personas, viendo cómo una persona en situación de discapacidad, en este caso, puede lograr insertarse nueva vez en su vida productiva o en la escolaridad como resultado de un apoyo de sus familiares y de sus amigos, que sean sus propios amigos, sus familiares, que propicien las oportunidades en la escuela, que sean ellos que le digan no. Tú tienes la posibilidad de interactuar en este parque porque este parque es de toda la comunidad, o estas aceras deben de ser accesibles, o usted puede participar en esta actividad social porque usted es un integrante de esta comunidad. Forma parte. Usted puede participar en procesos de elección también, como las juntas de vecinos y como también los derechos civiles y políticos que tienen las personas en situación de discapacidad, porque pueden votar, pueden abrir cuentas de banco, ejercer sus derechos financieros también. Y esa experiencia en la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo Este me permitió ver el tema con proximidad, desde la parte comunitaria y viendo las realidades crudas, pero realidades también que dejaban una gran enseñanza del valor de la solidaridad entre cada uno de nosotros. Excelente mensaje, definitivamente. También asumes que fue un desafío para ti a nivel personal enfrentarte a tantas complicaciones, pero también a formar parte de ese conjunto que aporte a la educación dominicana desde tu posición pública. Y mira, vamos a hablar ahora sobre algo que es fundamental en el desarrollo de cualquier sociedad, que es la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, ¿cómo influye la familia en el comportamiento de una persona o de un niño que tenga una discapacidad o que tenga altas capacidades intelectuales? ¿Cuál es el rol y el papel de la familia y cómo influye en el niño, niña o adolescente? Así es. Vamos a empezar por el aspecto genético, porque el vínculo consanguíneo da esa transmisibilidad de lo genético. Y es decir que hay factores genéticos en la predisposición de algunas condiciones de discapacidad y también hablamos en altas capacidades. Sí. A diferencia de condiciones sindrómicas o de discapacidad congénita, en altas capacidades no sigue un patrón mendeliano. Es decir, nosotros no podemos decir que de una pareja que uno tenga altas capacidades o el otro no, o que ambos lo tengan, no podemos decir 1 de cada 3 hijos, como sucede en otras condiciones, sí, claro, o 2 de cada tantos hijos. Sin embargo, estudios rastrean que hay un porcentaje genético importante en la transmisión de algunas características hereditarias que están asociadas a condiciones de discapacidad o en altas capacidades. Pero ya pasando esa parte genética, sí, existen otros factores epigenéticos. ¿Y cuáles son los factores epigenéticos? Los del ambiente, los de la familia. Tú puedes ver a un niño que tiene una predisposición a alguna condición, en este caso altas capacidades, y dependiendo del contexto va a tener mayores o menores oportunidades. Vamos a poner un ejemplo de la estructura familiar. Si es un niño que nace en un seno familiar donde sus padres tienen algún tipo de nivel académico considerable, está en un contexto familiar distinto a un niño que posiblemente nazca en el seno de una familia que no tuvo las mismas oportunidades académicas. Posiblemente el primer niño tenga acceso a libros, tenga acceso a dispositivos electrónicos, tenga acceso a centros educativos de mayor especialización en su formación, que posiblemente el otro no. Evidentemente, eso le va a dar una posibilidad de desarrollo tal vez un poco mayor. Enfatizar que el aspecto de las altas capacidades es neurobiológico, o sea, se nace con un cociente intelectual específico. O sea que también es responsabilidad de la biología, de la genética. Es correcto, es correcto. Sin embargo, cuando la persona tiene exposición a factores y ambientes favorecedores, tiene una posibilidad mucho más alta de desarrollar ese cociente intelectual. Me acuerda a la frase de Albert Einstein, que él decía que el genio no nace, se hace. Entonces, claro, es una combinación entre la genética y el ambiente. De manera que no podemos determinar y absolutizar que todo depende o que todo es responsabilidad de la genética y la biología,
Pero también hay aspectos socioculturales que influyen mucho en el niño o en el adolescente que está desarrollando estas capacidades intelectuales. Bien, y ya hablamos de cómo podemos identificar a un niño con altas capacidades, a una persona con altas capacidades. Ahora, ¿cómo el docente puede apoyar a esa persona que tiene altas capacidades con su rol de docente? Que es el rol protagonista. Definitivamente. Entonces, ¿cómo un docente lo puede hacer? Asumiendo plenamente la inclusión educativa, viendo al estudiante y tomando su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, lo que necesita hacer dentro del marco del diseño universal de los aprendizajes para diversificar sus asignaciones, para tener profundidad en sus tareas, para darle la oportunidad de presentar de manera distintas los logros de las competencias adquiridas. Entonces es el maestro que diseña un espacio que sea favorecedor, que diseñe un espacio que sea retador, porque en el caso de los estudiantes con altas capacidades, lo que les interesa es que el espacio sea retador, que el espacio sea mucho más profundo. Exigente. Digámoslo de alguna manera. Sí, porque eso también me siento hasta cierto punto identificado, porque cuando uno aplica o ejerce lo que es el conocimiento autodidacta, que es, bueno, en la universidad o en la escuela nos enseñan algo, pero vamos a investigarlo, vamos a ir más allá. Uno tiene mucha curiosidad. Entonces, muchas veces hay ciertos espacios que no te exigen lo suficiente y el estudiante que tiene altas capacidades intelectuales se puede aburrir incluso, porque como está acostumbrado a un nivel de exigencia mayor en cuanto a la adquisición de conocimiento, cuando se ve en un aula donde la docencia o el profesor no está impartiendo la clase que de verdad él necesita, lo siente como aburrido. Entonces, usted dice que la mejor manera o la manera más eficiente de apoyar a un alumno es exigiéndole, obviamente, que tenga altas capacidades intelectuales. Es desafiándole. Desafiándole. Y te quiero decir algo, una estadística que no es halagüeña y que no nos gusta. Muchos estudiantes con altas capacidades terminan desertando de la escolaridad formal. Wow. Teniendo todo el potencial de ser exitosos. Increíble. Terminan desertando porque cuando sienten que la escuela no responde a sus necesidades, viene una desmotivación que puede acabar en deserción. Y nosotros los docentes también, el sistema educativo universitario, lo vemos. Ahí es donde más hay deserción, porque no se sigue una estructura y porque en muchas ocasiones suele ser un ambiente donde no ve un desarrollo a su ritmo, sino que ya está determinado. Entonces el maestro tiene la responsabilidad o el compromiso de darle lo que demanda el estudiante y presentárselo en los formatos que él lo pueda hacer. Y aquí también quiero hacerle un énfasis a mis colegas, y es que el enriquecimiento curricular o el desafío no es colocar más ejercicios de la cuenta, sino complejizar el ejercicio. Importante. O sea, si estamos en matemáticas y se pone a toda la clase 5 ejercicios, porque yo sé que él lo puede realizar, no le debo de poner 10. Debo de colocarle esa misma cantidad de ejercicios en forma complejizada. Y te lo explico con un tema. Si sé que estamos trabajando matemáticas, la suma, y el grupo está trabajando tal vez con solamente una cifra, le puedo colocar a él la misma operación aritmética con 2 cifras, pero que él sienta una ampliación y que no sienta que está sobrecargado, porque entonces podemos tener también un efecto no deseado, y es que se sepa que si yo termino rápido o si yo me lo sé, me van a cargar más. Exactamente. No, y se saturan los estudiantes. Incluso me acuerda a un amigo que él me estaba comentando que cuando estaba en educación preuniversitaria, él tenía un profesor de matemática. Él en la universidad es sumamente bueno en matemáticas. Yo le digo, wow, enséñame porque necesito aprender de ti. Entonces, él me dice, no, es que mi profesor del colegio era un profesor de física de una universidad sumamente prestigiosa en el país. Por lo tanto, él ponía los ejercicios de manera muy complicada. Entonces, eso exigía a los estudiantes a tener que esforzarse más para aprender más. Claro, tenemos un efecto de espejo, donde puede ser positivo, pero también puede ser negativo, en donde los estudiantes pueden saturarse o pueden tomar la decisión de esforzarse y aprender más de la ventaja que tiene el profesor, que es exigirle más
que claro, como dijimos, tiene un efecto espejo. Puede salir positivo como también negativo. Entonces, ¿qué se debe hacer en estos casos? Siempre evaluar las medidas. El profesor toma una medida de enriquecimiento, observa cómo se desarrolla el estudiante y determina si le da continuidad a esa medida, si la modifica o si la profundiza. Es una evaluación constante que necesitamos hacer los maestros y las maestras del sistema educativo. Si esto me funciona, lo continúo haciendo, porque mientras se conserve la motivación y los estudiantes estuviesen respondiendo, esa medida estaba perfecta. Entonces, la solución es medirlo, o sea, tomar una medición a través de indicadores que puedan evaluar si los estudiantes le gusta o no le gusta ese tipo de evaluaciones o metodologías. Tienes toda la razón. De hecho, a nivel de educación, nosotros hablamos de momentos y tipos de la evaluación y también en función del sujeto. Y esta evaluación que tiene que ver durante todo el proceso se llama una evaluación formativa. Vamos dándole continuidad a todo lo que está ocurriendo en el proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Y esa evaluación formativa nos permite hacer los ajustes. Perfecto, ya para cerrar brevemente, ¿qué mensaje le daría a los docentes, a los estudiantes y también a las familias que están atravesando por un proceso de identificación de altas capacidades intelectuales? Esta es una pregunta que nos da la posibilidad de llevar esperanza a cada una de las personas. Para los docentes, queremos decirle que el sistema educativo está respondiendo, que ha creado los mecanismos para que ustedes tengan los dispositivos normativos necesarios para identificar y para saber qué hacer. A las familias queremos decirle que se están tomando todas las políticas públicas a nivel de educación necesarias para potencializar el talento y para que ese talento sea visibilizado y ese talento también sea aprovechado en nuestro país. Y para los estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes con altas capacidades que siguen este espacio y que nos ven, decirles que en el día de hoy la República Dominicana es un mejor lugar para vivir y para estudiar, y que contamos que sigan aportando todo su entusiasmo, todo su compromiso y todos sus talentos al quehacer educativo, porque sabemos que en ustedes y con ustedes vamos a ser el país que soñamos. Billy, muchísimas gracias por esas palabras, por tu compromiso, por tu trabajo y tus aportes a la construcción de una educación más inclusiva en nuestra querida República Dominicana. Para mí fue un placer. Y amigos, a todos aquellos que nos ven a través de las pantallas, nos vemos en el próximo episodio de Podcast Conversemos.